Ayer hablábamos de este caso que ha causado mucho impacto en Morelos, este joven que desafortunadamente le quitó la vida a un perrito, a Baileys, un caso que ha impactado primero... ¿Cómo se llamaba el perrito? Baileys. Baileys. Emocionalmente a la sociedad y que también provocó protestas en el Tribunal Superior de Justicia por la determinación de un juez de... pues obviamente aplicar la ley y decir el de los que 3 costales de tiene que ir a croquetas. firmar y, es que el juez y también... llevar 4 costales de croquetas para solucionar Mira, yo este tenía, tema. yo tenía cachorritos Uh-huh. y los intercambiaba por costales de croquetas, cabrón. Sí, recuerdo. Pero de ahí a que aún... Pero era eso en un sistema de adopción. Sí, donde de adopción, pues sí, para claro. mantener a los otros, pues tráeme un No, costalito. porque te estabas haciendo cargo de ellos. Claro, sí, pero claro. es que la justicia le castigue a un criminal, porque hay que ser criminal, y que diga, en la sentencia venía 3 costales que no de fue el croquetas. juez, la ley dice eso. Pero bueno, dice, lo de bueno, las por croquetas eso. sí se le ocurrió al juez. Pero es que no, el lo juez de también, dejarlo en por libertad Dios. es lo que dice la ley, O sea, ¿no? joder. Bueno, Dentro de me todo callo. este tema y dejando Me de callo. momento fuera lo legal, lo que nos impacta ¿Qué? es el nivel de violencia con el que alguien puede matar a patadas a un animal, escuchar sus quejidos y no parar, al Y contrario, gozarlo. disfrutarlo, ¿no? Oh. Esta crueldad animal pues sí nos lleva a analizar en qué estamos metidos como sociedad, y para platicar del tema nos da muchísimo gusto que nos acompañe de nueva cuenta en cabina el psicólogo Alejandro Ballesteros, a quien recibimos con muchísimo gusto. Bienvenido, Alejandro. Muchísimas gracias Ándale. por la invitación. Al Gracias. contrario, parece un asunto menor, pero la crueldad animal está muy presente en nuestros días. Basta con agregarse a una página de protección de mascotas y demás para conocer casos que te dejan alucinando. Vi a uno que le metió una sartén de aceite. El que lo aventó, Al caso, sí, ¿no? sí, Por sí. una persona en el Estado de México, si Sí, no mal recuerdo, recuerdo. aventó un perrito justamente A a un Casa de caso papas, ¿o no? de aceite chicharrón. hirviendo. Ujú. Sí. Exacto, sí. Yo creo que es un tema, digo, nada menor. O sea, sí es un tema que merece toda nuestra atención y sobre todo también tomar en conciencia que, bueno, estas cosas que pasan, que mediáticamente podemos ver, nos indignan. Pero todos los días... digo, basta nada más salir a la calle, observamos también conductas o comportamientos de personas hacia animales en los cuales se les maltrata, ¿no? Claro. De personas hacia personas. Claro, de personas hacia Porque personas. esa de Polanco del otro día... Sí, Bueno, ni me la absoluto. Por recuerdes. favor. Y en efecto, de personas hacia personas, pero Ajá. bueno, también las Sí, personas sí. no únicamente El interactuamos caso es con de otras persona, personas, animal, sí. también interactuamos con otros seres vivos, en este caso como lo son los animales. Ahora, sí, en este tipo de noticias comúnmente vamos a leer en redes sociales, por ejemplo, estos comentarios de un asesino en potencia, ¿no? O es que seguramente tenía un trastorno psicológico que lo llevó a hacer este tipo de acto o de comportamiento. Pero aquí la realidad es que, a ver, debemos tener claro que no podemos tampoco etiquetar ya a la persona, ¿sí? Claro. Como un futuro asesino, porque en realidad no hay todavía una base científica que nos diga, la persona que maltrata animales se va a convertir en asesino o va a matar justamente a humanos o a personas. Pero lo que sí está demostrado científicamente, con base en estudios que se han hecho sobre comportamiento de maltratadores de animales, es que aquellas personas que atentan contra la vida de otras personas, en su experiencia previa o en su historial de actos delictivos o antisociales, está justamente el maltrato animal. O sea, sí empezaron por ahí. Sí, por supuesto. Entonces, vuelvo a repetir, no significa que el maltratador de animales hoy, Mate a un el día de humano. mañana, vaya a matar Pero humanos. que mata a un humano Pero- sí maltrató. Por sí supuesto, tiene- por supuesto. Ajá. Ese es un punto que hay que distinguir. Mira. Ahora, nada más 3 datos importantes, ¿no? Nuestro país a nivel Latinoamérica es el primer lugar en maltrato animal. Qué vergüenza. Y cuando diga. hablamos de maltrato animal, ¿México? sí, México. Qué vergüenza. Y también cuando hablamos de maltrato animal, no nada más pensemos en la gente que golpea a los animales. A este Pensemos, tipo, perdón, los toros. pensemos, exacto, pensemos por ejemplo en los toros, La fiesta pensemos taurina, o- también de repente en Fiesta. cuando suben justamente a los perritos a vivir en las azoteas, Sí. ¿no? No les dan de comer. Cuando no El les dan de sol. comer, Al o ahí va la otra, Cuando humanizamos También. también a los animales. Sí. Ay, ya me voy. Tú, está tú. bien. Cuando, Viri. cuando No los, se ha cuando los quejado. humanizamos. No, se o sea, queja. pero el pobre, Es que- hombre, el es que pobre perrito, ¿qué culpa Creo que tiene? justamente también por eso se sostiene el maltrato animal. Porque los animales Escucha. no tienen la posibilidad todavía de comunicar o de manifestar
su dolor, su sentir. Claro. ¿Sí? Pero se ve guapísimo en Navidad con su disfraz de Calla, qué Santa y ridículo, reno. pobre animal. Pero ¿Tú es- te es imaginas importante que vea que su pongamos foto atención. el pobre animal? No, hombre. Le acabo de Ah. comprar una de Poner- pollito que está Ya. maravillosa. Psicólogo, dile algo. Ayuda a su perrito, cabrón. Aquí quizá habría que revisar nuestras ¡A ella! prácticas. Y ahí va, ¿eh? O sea, porque son cosas que tenemos tan normalizadas, tan Sí, naturalizadas, sí. que de repente es como, pues, no, maltrato nada más es golpearlos, ¿no? No, hay Sí, como distintas cuando formas de llegas maltrato. a casa y lo apapachas, cariño, te amo al perrito. Y eso está mal, ¿no? Pero él viene, Ahí- no, ahí- ahí él sí, viene, ahí también no, hay perritos tampoco, juguetones, ¿eh? tampoco. Pero desde el Mira, principio no voy hay a, que guardar déjalo de todo. mis disfraces que no voy a contar tus historias. Ahora sí que Ajá, depende de la bueno. interacción que tengas con tu Ándale. mascota, ¿no? Pero, Bueno, pero a ver, estas- pero a lo que iba. estas cifras son importantes, ¿no? Ahora, por ejemplo, de cada 10 animales en nuestra casa, de cada 10 mascotas, 7 sufren Algo. maltrato. Sí, ¿no? Algún tipo de maltrato. 7 horror. 7 de 10. Sí, seguro. Y en estos casos en los que el fenómeno sale de proporciones, ¿sí? La realidad es que únicamente se denuncia y esa denuncia sigue un curso el 0.01% Uf. de las veces. Es decir, O es sea, una situación que tenemos la totalmente pagan. invisibilizada. Sí, aquí ¿Sí? fue porque sacó el cuerpo a la calle y los vecinos estuvieron escandalizados escuchando los golpes y Sí. llamaron a la policía porque no sabías si realmente era solo el perro o alguien más, porque Absoluto. existen, por lo que sabemos, ayer nos contaba gente cercana, antecedentes sí de violencia a personas de su De él familia mismo. por parte Claro. de este chico, ¿no? Y Ujú. cuando tratamos de explicar el maltrato animal, ¿no? Vuelvo a repetir, vamos a tener dos vertientes. Una, en el que en efecto la persona tenga algún tipo de trastorno de la salud mental que lo haya llevado a cometer ese acto. Y la otra es que, pues, muchas de las personas que cometen maltrato animal no necesariamente tienen un trastorno de la salud mental. Ah, eso es interesante Sí, que lo digas, porque claro. de pronto nos ponemos a diagnosticar como Claro. ciudadanos, ¿no? Y decimos, ¿Y qué- claro que y tiene qué- un trastorno. ¿Y qué Es- diferencia hay? ¿En qué consiste la diferencia? O sea, alguien que disfruta escuchar a un perrito quejándose porque le estás dando patadas no tiene un trastorno. Alejandro. Aguas. Ah. Sí, Ajá. desde esa parte Ajá. sí hay una cuestión Ajá. patológica, Ujú. ¿sí? Pero también desde otra parte, muchas veces es el propio contexto, ¿sí? El que ¿En defensa hace- propia? el que hace que nosotros, en Ah. ocasiones, aprendamos y normalicemos ese tipo de comportamiento hacia los animales. Ah, bueno. Ah, porque crecimos en un entorno así. La- Claro. Ajá. Y ahorita, por ejemplo, déjenme decir esto, pero ¿por qué no se escandala? O sea, más bien, apelando a no tener esta como doble moral, ¿no? Ujú. Nos Claro. escandalizamos de Mm. repente de esta persona que asesinó a golpes a su mascota, Ajá. pero no nos escandalizamos, por ejemplo, de todos los gatos y los perritos que son envenenados diariamente Ah, sí, en los claro. distintos vecindarios de Cuernavaca. Claro. Sí, claro. ¿Sí? Con pedazos de carne con veneno. claro. Les dejas comida envenenada. Y en la este calle. caso, por ejemplo, Ajá. estas personas también están asesinando Sí, animales. ha sido un De ser manera- humano el que claro. le ha puesto veneno porque supuesto. no quiere que le caguen en la puerta. Por supuesto. Y por eso Sí. le han matado. Y eso no significa que la persona, ojo, tenga un trastorno de la salud mental. Ya. Pero este tipo de prácticas son prácticas muy normalizadas por mucha de la gente. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vivimos de repente en un contexto muy violento, en un contexto Como el en que cual- vivimos. sí, claro, en el contexto en el cual se normaliza el maltrato, Ajá. ¿sí? Porque también nosotros como personas asumimos que somos seres superiores a los animales. Claro. Entonces, el contexto justamente se nos está enseñando que esa forma de relacionarse con los animales Es normal. es normal, Ajá. ¿sí? Y es también a lo que tenemos que prestar mucha atención. Entonces, cuando hablamos del maltrato animal, si bien podemos hablar de una cuestión psicológica, Ajá. tenemos que prestar atención a que se trata también de un fenómeno contextual. Social, claro. Por Y supuesto. desde qué edades empieza a dar. Sería interesante, regresando al corte, hablar de esos temas. Volvemos. Nació en Morelos nuestra gira. Hablando de crueldad animal, a propósito del caso del perrito Baileys, con el psicólogo Alejandro Ballesteros. Mencionabas en el corte algo importante, de pronto pareciera en el contexto de violencia en el que vivimos en el país que estamos exagerando, dedicándole incluso el espacio a hablar de crueldad animal. Sí, y justo, ¿no? Un poco lo que comentaba también fuera del aire es que en últimos días, cuando revisábamos información sobre la nota, pues a mí digo, me daba muchísima curiosidad también leer los comentarios de muchas de las personas que entraban Hasta a favor había. leer. Y No faltó. y Sí. no faltó gente que decía como de,
Pues es que, o sea, como justificando el acto. sí, Luego no obedece. Luego no obedece. Eso. Pero también me asombró mucho este nivel como de sensibilización de las personas en el sentido de, ay, están exagerando. Sí, Era un perro, nada más. Eso, ¿no? exacto, a favor, o de repente, más o menos. a ver, pongan atención a otras cosas porque vivimos en un contexto de mucha inseguridad y homicidios violencia. a personas. Y una cosa no exime a la otra. Exacto. Y no lo estamos negando, ni tampoco estamos quitando la atención de todo esto que está pasando entre personas. Pero creo que sí es muy importante. Sí, pero en una sociedad visibilizar eso. distinta, diríamos, con otros conceptos. En Finlandia, ¿a qué no ocurre esto? Y si ocurre, es escándalo nacional. Absoluto. Es que es parte de esa desensibilización Claro. que estamos viviendo como sociedad. Como Donde sociedad. si todos los días te despiertas y el periódico de la puerta de tu casa tiene un descuartizado. Claro. O colgado en el O puente sea, que te enfrente. va a impactar que un perrito haya Claro. amanecido muerto, Al envenenado, ¿no? Así es, pero esto es justamente lo que tenemos que prestar Pero por eso atención, estamos como ¿no? estamos. Exacto. Y en efecto, porque también muchísimos de los estudios que se han hecho alrededor de la criminología, ¿no? Lo que mencionan es, bueno, este tipo de conductas criminales más adelante que pueden afectar a la sociedad, pues empiezan por una parte o empiezan por algo. Y justamente la parte por la que empiezan es este tipo de acciones contra los animales, Contra el más débil. que en ese exactamente, que en ese sentido son pues seres extremadamente vulnerables, Claro. porque las posibilidades de defenderse de un animal pues prácticamente son mínimas. A este güey, si le sale un oso, seguro que se va corriendo. Absoluto. Decías que había dos rubros para analizar, uno dando por hecho, teniendo un diagnóstico obviamente que puede tener un trastorno y uno que no. Claro. Sí hay seres humanos que disfrutan viendo sufrir a un ser viviente, Por como supuesto. es el caso de Sí. un perro. O sea, si existen Sí, por personas que supuesto. pudieran tener gozo, incluso Sí. escuchando los quejidos, ¿y qué Disfrute. pasa en el cerebro? ¿Qué tipo Sí. de trastorno es? Ok, en este caso, por ejemplo, en algunos de estos casos de maltrato animal que se han podido documentar, en donde sí existe un trastorno de la salud mental, regularmente se habla del trastorno de conducta. Es un trastorno que regularmente se presenta en la infancia o en la adolescencia media, específicamente. ¿Temprano? Sí, temprano. Y es un trastorno que tiene que ver con la poca capacidad de la persona para poder regular sus impulsos y sobre todo también con este tipo de conductas como disociales, ¿no? El poco apego a las normas, el poco apego a las reglas, el mostrarse desafiante, por ejemplo, con figuras de autoridad. Entonces, cuando hablamos del trastorno de la conducta, vamos a hablar de manera generalizada de justamente un patrón de comportamiento en donde el sujeto va a tener conductas en las cuales no va a respetar, por así decirlo, los derechos básicos ni de las personas ni de los animales. ¿Sí? Son estas personas que de repente son bastante como transgresoras, ¿no? De las leyes, de la autoridad y también justamente presentan cierta como falta de empatía hacia, vuelvo a repetir, personas, animales e incluso plantas, que no olvidemos también son seres Sí, vivos, claro. ¿no? Y esto de las figuras de autoridad se refleja primero obviamente en papá y mamá. Absoluto. ¿No? Lo que vamos a encontrar ahí, por ejemplo, cuando existe ya indicios de un trastorno de la conducta, vamos a encontrar comportamientos extremadamente agresivos y violentos o agresivos violentos, en donde vamos a ver manifiesta crueldad, por ejemplo, amenaza, ¿sí? Actos como de este tipo, ¿no? Actos como insensibles justamente hacia animales. Vamos a encontrar también algún tipo de conducta relacionada con la destrucción de la propiedad. Y vamos también a Vandalismo. encontrar... ¿Perdón? Vandalismo. Exactamente. Aunque sea en su cuarto. Pero Aunque sea Sí, en su cuarto, sí, aunque sea en su interno. casa, por Sí, supuesto, ¿no? Vamos también a encontrar de repente conductas de engaño, ¿sí? También de robo o hurto. Y por último, vamos a ver también un incumplimiento grave hacia ciertas normas, ¿no? Y regularmente en este rubro es cuando empiezan a tener problemas en casa o en la escuela, porque les es muy difícil, ¿no? Aprender a respetar o aprender a diferenciar los límites. Y pienso en papá y mamá tratando de atender este tipo de asuntos y están identificando alguno de estos rubros. Sí. Necesitan Imposible. un especialista. Ayuda. Absoluto. Yo Sí. creo que en ese momento que tú estás viendo algunas de estas cosas que hemos mencionado, lo importante sería acudir con un profesional de la salud mental y pedir ayuda. Ahora, regularmente, para que un niño o una niña, un adolescente o una adolescente manifieste este tipo de síntomas, que hagan ver el trastorno,
probablemente también tendremos que revisar el sistema familiar. El de casa, Porque, el claro, entorno. muchas veces los niños, las niñas y los adolescentes Copian. no son más que el reflejo de Copian. una situación que Sí. está sucediendo a nivel familiar. Seguro. Es decir, ¿se aprende? ¿No se nace? Por supuesto que se aprende. Y también tiene que ver, y Habría que volviendo hacer terapia de familia, claro. familia. Y volviendo al maltrato animal, otro de los comunes denominadores de los maltratadores de animales es que el maltrato animal es muy común en la familia. Sí, ¿Sí? De ahí se aprende. del padre. o de la Absoluto, madre. del padre, de la madre o incluso entre De entre algún todos. adulto. Absoluto, absoluto. ¿Hay salida? O sea, si identificas estos factores Sí. en tu hijo, ¿es Sí, más sí. común en hombres que en mujeres? Ok, en este caso la prevalencia nos dice que sí, son los casos más Machista. comunes en hombres que en Por mujeres. machista, No, y lo vemos, Hasta digo, el yo estoy machismo, tratando ¿no? de Por la recordar un cuestión caso, por contextual. ejemplo, de maltrato animal donde haya estado involucrada una mujer. No quiere decir que no existan, pero No, son pero igual los es el ma- menos, La ¿no? prevalencia es diferente, El machismo. exactamente, y probablemente tiene que ver también mucho con esta cuestión relacionada al género, Ajá. pero es importante que si una vez que se identifica se pueda justamente atender. Vuelvo a lo mismo, no para estigmatizar justamente a la persona, sino como también para saber qué podemos hacer. Oye, y es salvar una vida, o sea, Absoluto. porque con estos datos que acabas de dar, pues obviamente la entrada, por ejemplo, a un Salvas- camino de adicciones es facilísimo, ¿no? Pero primero salvas al que tiene la Por enfermedad. supuesto, O a él salvas esa vida. la ayuda Sí. principal es para él. No, por supuesto, Absoluto. hablo de salvar Para los esas que- vidas Sí. detectándolo a Sí, sí, tiempo, ¿no? sí, absoluto. Y luego al perro. Y o luego, al claro. exactamente, a la- lo que a la- después pueda al conllevar. ser vivo que... Sí, no, porque quien tiene un trastorno, pues es un ser humano que Así es. desafortunadamente, seguramente, Bueno, si empezó desde niño, no tuvo las circunstancias ideales. Es que si ¿no? no hubiese muerto el perro también necesitaba ayuda. Claro. Seguro. De, otro- Sí. de un Imagínate. experto en, Sí. en ese tipo. Porque al igual que lo hemos visto en muchos otros casos, la violencia se da siempre en escalada. Claro. Sí, viene de cosas muy pequeñas o muy sutiles hasta cosas ya de este tipo, ¿no? Que pueden terminar justamente en el asesinato de un ser vivo. Oye, qué Bueno, pero interesante el yo tema. vuelvo. Y al juez, Aquí dice Híjole. Omar Barrera, dice, ¿no Digo- creen que también el juez necesitaría un tipo unas de croquetas, que le den de comer apoyo croquetas. psicológico? Porque se ve muy claro que su sanción tampoco implica que tenga un respeto por la vida de un ser No, pero sintiente. igual hay unas reglas que el Exacto. juez las aplica. Lo dejó Es- libre porque aplicó la regla. Eso queda claro. Pero que te diga que un juez diga, llévale 3 paquetes de croquetas, digo, señor juez. Y también ahí a lo mejor sería como apelar también al sentido común, que desgraciadamente a veces es el menos común de todos, Claro. ¿no? Porque también lo que Pero a mí vamos se me hace una encontrar- burla. Sí, porque también O lo sea- que vamos a encontrar en mucha gente es este término que incluso ahora llaman, como, se me fue, pero es el especismo, ¿no? Que justamente es un tipo de discriminación hacia otros otra especie. organismos porque, pues bueno, como seres humanos somos superiores, ¿no? Entonces creo que también por ahí no vendría nada mal una especie como de sensibilización a servidores públicos con relación a este tema de maltrato impartidores animal. de justicia principalmente. Absoluto. Muchísimas gracias por este contexto. Si hay quien tenga algún tipo de problemática en este sentido, que esté empezando a ver en casa señales de este tipo, que ya las tenga muy, muy claras, hay en universidades, en el sector salud, algún tipo de apoyo que no implique un costo, porque de pronto es eso, ¿no? No tengo para pagar Claro. unas consultas Sí. de este tipo. ¿Hay apoyo gubernamental o de universidades para beneficio de la comunidad? Por supuesto, Ujú. digo, en ese sentido tenemos, por ejemplo, personas que tienen un derecho a la seguridad social, Ujú. pueden acercarse a su unidad médico-familiar y Ujú. hacer referencia de que tienen la necesidad de servicios de psicología y son referidos sin ningún costo. Ok. Y también existen muchas otras asociaciones civiles en las Ujú. cuales les pueden brindar orientación. Ahora, si de repente tus recursos son muy limitados y tienes una urgencia a nivel psicológico, puedes llamar a la línea de la vida, que es Ajá. 800-911-2000, en donde van a escucharte y van a referirte a la unidad más cercana que pueda atender la salud mental. Y que ha salvado vidas, ¿no? Por supuesto. Hay testimonios muy importantes. Muchas gracias, Alejandro, A ustedes. por Gracias. acompañarnos. A ustedes. Muy buenos Y días. tú, deja al perrito abajo en la cama, en el piso. Voy a ir a terapia cabrón. para dejar- No le no. pongas ridícula playera del Es Cruz que en Azul. estos días que ha hecho mucho Digo, frío, dile, como está súper dile, peludito, pobre la verdad, animal. sí, está ¿Cómo súper le rico donde Calla, comer. hombre. Tú también. Saludos, Joaquín, te quiero. A ti, mira, a ti te deberían de condenar a 4 costales de croquetas para mí. Ya nos vamos, Alejandro.